en compañía de mujeres, de hombres libres como ustedes. Por eso muchas gracias de todo corazón por estar aquí. Estamos terminando un recorrido de 2 días por el estado de Morelos, aquí en Cuernavaca, para informar y tomar la protesta de los integrantes de los comités municipales de Morena, que es lo que hemos venido haciendo desde el día 10 de enero, que emprendimos una nueva gira por todo el país. Ya hemos visitado prácticamente todos los estados de la República y hemos llevado a cabo asambleas como esta, para que no se apague la llama de la esperanza, para que no quede duda de que vamos a continuar luchando, que vamos a seguir insistiendo hasta lograr la transformación que necesita nuestro país. Tenemos que seguir adelante porque no hay otra opción, no hay otra alternativa. Si sigue este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, no van a mejorar las cosas. Duele decirlo, pero si sigue este régimen corrupto, cada vez va a estar peor. Desgraciadamente, la situación económica, social, la crisis de inseguridad y de violencia, porque se mantiene la misma política económica, esté quien esté en la presidencia. Ya no está el PAN, ya no está Calderón, ahora está el PRI, porque compraron millones de votos para imponer a Peña Nieto, pero nada mejora, al contrario, en 7 meses las cosas han empeorado. Si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado, porque continúa inalterable la misma política económica que han venido imponiendo desde hace 30 años, que está hecha, está diseñada para beneficiar al 1% de los mexicanos, a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo. Por eso tenemos que seguir insistiendo hasta lograr la transformación que necesita el país. Y repito, no estar pensando que las cosas van a mejorar si sigue el mismo régimen. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Si no hay una transformación, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo, ni como nación. ¿Qué es una transformación? Lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora. Es lo que hicieron nuestros antepasados en el movimiento de independencia. Se necesitaba una transformación para independizarnos después de siglos de dominación colonial, y se hizo esa transformación. Otra transformación fue el movimiento de reforma, cabezado por Juárez. Hacía falta ser a un lado los conservadores y establecer una república liberal. Bueno, los conservadores, no conformes, al sentirse perdidos, acudieron al extranjero, trajeron a un príncipe, a una emperatriz, nos invadieron. Pero en aquel tiempo, por la perseverancia de esos hombres que parecían gigantes, se logró la restauración de la República y la segunda independencia de México. Eso es una transformación. Y la tercera transformación fue la Revolución de 1910, que tuvo mucho que ver, tuvo muchísimo que ver con Morelos. Bueno, desde la independencia, porque aquí en Cuautla luchó Morelos. En el sitio de Morelos la gente apoyó a Morelos, ese cura extraordinario, ese cura rebelde, que se decía en ese entonces, si mal no recuerdo,
el versito, por un cabo, 2 reales, por un sargento, un tostón, por mi general Moreno, doy todo mi corazón. Eso se decía aquí, en estas tierras. Y de aquí, de estas tierras, surgió el movimiento social más importante, cabezado por Emiliano Zapata. La revolución fue una transformación que había en ese entonces en Morelos y en todo el país. Pues dominaba una oligarquía, eran los hacendados los que mandaban aquí en Morelos y en todo el país. Aquí, ¿cómo fue que inicia el movimiento zapatista? En Anenecuilco, de ahí era Zapata, porque había una hacienda que se llamaba el Hospital, y cada vez se extendía más y más, y afectaba las tierras del pueblo de Anenecuilco. Y los de Anenecuilco, como son los campesinos, respetuosos de la autoridad, iban y hacían sus escritos pidiendo al gobernador de Morelos de aquel entonces que evitara que les invadieran sus tierras. El hacendado, que les contestó en una ocasión, porque esas cartas se las mandaba el gobernador al dueño de la hacienda. ¿Y qué le respondió el dueño de la hacienda, el hospital, al gobernador de Morelos de ese entonces? Si los de Anenecuilco quieren sembrar, que siembren en maceta. Así era de prepotente lo que existía, de abusivo lo que existía. Por eso se nombró a Zapata y ya no hizo tantos trámites, sino le dijo a la gente: aquí hay que tomar otras medidas. Y así inició el movimiento para liberar a los campesinos de México. Entonces eso fue otra transformación, 3 transformaciones en la historia de México. Tenemos que recurrir a la historia para entender bien lo que buscamos: la independencia, la reforma, la revolución. Y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país. Por eso es nuestro movimiento. Y lo vamos a lograr de manera pacífica, sin violencia. Aquí hay que tener claro 2 cosas. Primero, ¿por qué luchamos? ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Por qué luchamos? Cuando nos pregunten o nos preguntemos nosotros mismos ¿por qué luchamos? La respuesta tiene que ser porque queremos transformar al país, porque queremos cambiar este régimen corrupto. Ese es el objetivo, queremos cambiar este régimen corrupto. Y para que a nadie le dé miedo, agregarle que lo vamos a hacer de manera pacífica, sin violencia, con la participación consciente y organizada del pueblo. Y digo de manera pacífica, porque hay quienes piensan, y yo respeto ese punto de vista, nada más que no lo comparto, de que no se va a poder cambiar nada si no es por la vía de las armas, con la violencia. Yo respeto ese punto de vista, pero no lo comparto. Creo que la violencia, en vez de destruir el autoritarismo, lo perpetúa. No vamos a caer en esa trampa. Nosotros vamos a seguir por esta vía. Queremos la transformación por la vía pacífica y por la vía electoral. Pero que se entienda, el fin no es llegar a los cargos. La vía electoral es solo un camino hacia el objetivo, hacia el fin que tenemos, que es la transformación de nuestro país. No es que nos vamos a quedar nada más pensando en llegar a los cargos. Eso no sirve para nada. Eso no es transformar. Si fuese para llegar a cargos, yo ya sería presidente. Si yo les hubiese ofrecido a los de la masa del poder que no iba a cambiar nada, que iba a seguir la misma política económica, me hubiesen dejado pasar, no me hubiesen robado la presidencia en 2 ocasiones. Pero ¿de qué sirve llegar así, atado, si no uno poder hacer nada en beneficio del pueblo, nada más por la parafernalia, para que le digan a uno: señor presidente,
y esté uno rodeado de lambiscones. No sirve de nada eso, para nada. Eso puede ser bueno para nosotros y relativamente para los dirigentes, pero eso no es bueno para el pueblo. Nosotros queremos transformar, cambiar las cosas. Nosotros tenemos que entender eso. Vamos por la vía electoral a buscar la transformación de nuestro país. Y dicen algunos, repito, que eso va a ser muy difícil, que somos ingenuos. Sí, no está fácil. Está, como dicen los jóvenes, cañón. Pero sí se puede. Sí se puede. Y hemos avanzado. No fue poca cosa obtener 16 millones de votos sin entregar despensas, sin entregar materiales de construcción, sin entregar tarjetas Soriana, sin entregar monederos Monex. 16 millones de ciudadanos libres. Sabemos bien que los dados están cargados, no somos ingenuos. Sabemos bien que las cartas están marcadas. Eso lo sabemos. Pero también sabemos que si seguimos trabajando, orientando, concientizando, el pueblo, va a llegar el día en que no les van a servir sus trampas, que no les va a funcionar ningún fraude. Cuando ya no seamos 16 millones, sino 30 millones, entonces ¿qué van a hacer? Ya no les va a quedar más que aceptar el triunfo de un movimiento para la transformación de México. Esa es la estrategia. Así abiertamente. Vamos a seguir haciendo. Por eso, conciencia, despertando a más gente. Además, miren, desgraciadamente, porque no le va a ir bien a nuestro pueblo, las cosas no van a mejorar y cada vez va a haber más gente despierta. No se puede dormir con esta pesadilla. Entonces, no confiamos en el IFE ni en el TRIFE, ya eso ya lo sabemos, pero va a ser de abajo hacia arriba, con la gente. Cuando tengamos mucho pueblo, mucho más pueblo, entonces es que vamos a lograr la transformación. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues seguir trabajando entre todos. ¿Cómo hemos avanzado? ¿Cómo obtuvimos los 16 millones de votos? Pues con el trabajo de todas y de todos, que no ayudaron ustedes convenciendo a familiares y amigos y a vecinos. Bueno, eso es lo que hay que seguir haciendo y teniendo mucha confianza de que se va a lograr la transformación del país. Pero en el peor de los casos, si nos va mal, si no vemos consumada la obra de transformación, debemos estar también conscientes de que no es en vano todo lo que estamos haciendo, porque le vamos a dejar avanzado el trabajo a los que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, que nadie esté pensando que no se puede, que nadie esté diciendo de que va a ser muy difícil. Y por último, ya dejemos de mortificarnos de cuánto tiempo nos va a llevar lograr la transformación y si se va a poder o no se va a poder. Nada más asimilemos que lo que estamos haciendo es algo sublime, es algo muy bello. No hay cosa más bella que llevar a la práctica el amor al prójimo. Se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo, ¿o no? Y eso es lo que hacemos. Entonces, es un hermoso ideal el buscar la construcción del reino de la justicia aquí en la tierra. Eso es lo que hacemos. Si estuviésemos pensando en nosotros, si nos moviera el individualismo, el egoísmo, nosotros nos sentiríamos muy mal. Pero si estamos dando nuestro corazón, estamos dando lo mejor de nosotros en pos de otros, en pos de el prójimo, nos debemos de sentir muy bien. Nada de estar tristes, al contrario, es un honor, es un timbre de orgullo estar luchando por los demás. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que tenemos que tener muy presente siempre.
Yo les recuerdo, son dos objetivos: transformar al país, porque si no se logra un cambio verdadero, no se avanza. El objetivo es transformar al país, organizarnos para eso, prepararnos para eso. Y lo otro, en tanto logramos el objetivo superior de transformar al país, tenemos que defender la economía popular y tenemos que defender los bienes de la nación. Porque si nada más nos dedicamos a organizarnos para transformar al país, cuando lleguemos a esa transformación, pues ya vamos a tener un país en ruinas y no se puede construir nada en ruinas, cuesta muchísimo más. Por eso, para decirlo coloquialmente, con un ojo al gato y otro al garabato. Por un lado, con una mano, de organizarnos para transformar el país, y con la otra, defender la economía popular y defender los bienes de la nación. Y sobre esto último, que vengo también a invitarles. Aquí se dijo, el día 8 de julio, vamos a tener una gran asamblea en el Zócalo. 8 de septiembre, qué bien que ya están muy informados. Me invitan 8 de septiembre. Nos vamos a congregar en el Zócalo. Es un domingo a las 10 de la mañana. Vamos a defender el petróleo y al mismo tiempo vamos a evitar que aumenten los impuestos. Les explico en qué consiste lo que están tramando los de la mafia del poder, los delincuentes de cuello blanco, esta pandilla de malhechores. Quieren entregar el petróleo. Ustedes saben que ya es lo poco que queda, porque han entregado todo. Si hacemos el recuento, los bancos, Teléfonos de México, los ferrocarriles, los ingenios, las minas de oro, de plata, de cobre, las carreteras, los puertos, las playas, el agua, todo. Bueno, pero ahora andan tramando quedarse con el petróleo. Y esto sería gravísimo, porque es lo que queda y es algo muy importante, porque es lo que permite que haya presupuesto público. Muchos dicen, a mí qué me importa si yo no recibo ningún beneficio, porque como no hay información en este país, no se garantiza el derecho a la información. No se sabe que se obtienen 100.000 millones de dólares al año por la venta de petróleo al extranjero. Y de acuerdo a la Constitución, al artículo 27, esos recursos son del pueblo, son de la nación. 100.000 millones de dólares, 1.300.000 millones de pesos. Todo eso va al presupuesto. De cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos provienen de los ingresos petroleros. Si se construye una obra, un camino, un hospital, una escuela, el 40% de esa inversión proviene de ingresos petroleros. El 40% de los sueldos de los maestros viene de los ingresos petroleros, el 40% de los sueldos de los médicos, 40% de las pensiones, de las jubilaciones, se pueden cubrir por esos ingresos. Si se entrega esa renta petrolera, como quieren, porque quieren privatizar el petróleo, se quieren quedar con las ganancias, con la utilidad, aunque le llamen modernización, aunque digan que no es privatización, porque todo lo disfrazan, no vamos a tener presupuesto. Se están pensando, y tengo información, que quieren quedarse con el 60% de la renta, es decir, alrededor de 600.000 millones de pesos, dejarle a la nación 40%, 400, 500.000 millones de pesos. Entonces va a quedar
un hueco, un hoyo en las finanzas públicas y pretenden tapar ese hueco aumentando los impuestos. Esto lo vengo diciendo desde hace tiempo, pero ayer ya una agencia de noticias internacional, y como viene del extranjero, ahora sí ya aparece hoy en todos los periódicos, se da a conocer de que Peña Nieto quiere con el aumento de los impuestos obtener 50,000 millones de dólares, exactamente 600,000 millones de pesos, para tapar el hueco, tratar de tapar el hoyo que dejaría la privatización del petróleo. Quieren aumentar el IVA del 16 al 19%, quieren cobrar IVA por alimentos, por medicamentos, transporte público, colegiaturas, por libros, por otros artículos de consumo generalizado. Quieren aumentar el impuesto sobre la renta. Quieren obtener, mediante estos impuestos, repito, lo que se va a dejar de recibir por la privatización del petróleo, por el compromiso que tienen con las empresas petroleras extranjeras y por los compromiso con los gobiernos extranjeros de entregarles el petróleo. Por eso tenemos que defender el petróleo y tenemos que evitar que aumenten los impuestos. Dicen, ¿y cuál es la propuesta de ustedes? Somos los que más hemos propuesto. Y es sencillo. ¿Cómo se puede fortalecer la hacienda pública? De dos maneras, lo dije mucho en la campaña. Bajando los sueldos de los altos funcionarios públicos. Hay que recordar que los magistrados del Tribunal Electoral, los consejeros del IFE ganan 400, 500, 600,000 pesos mensuales. Los diputados y los senadores, 500,000 pesos mensuales. Los ministros de la Corte, 600,000 pesos mensuales. Y miren, porque me decían en la campaña, incluso en un mensaje de Twitter, Calderón, después de un debate, se atrevió a decir que de dónde iba yo a sacar los 300,000 millones que decía iba a ahorrar al cambio de gobierno. Miren, muchos no saben, pero ya Peña se compró un avión con dinero del pueblo de México de 7,000 millones de pesos. Si se acaban todos esos lujos, si se termina con todo ese despilfarro, claro que se ahorra, y entonces no habría necesidad de aumentar los impuestos, y también se lograría mucho, mucho, si se termina la corrupción que impera en el país, una gran corrupción que hay en Pemex y en todas las empresas paraestatales. Por eso tenemos que evitar que aumenten los impuestos. Pero aquí estaba yo escuchando, porque esto es lo mejor de estos actos, la calidad de la gente, la información y la conciencia que tienen. Aquí me estaba recordando ahora, porque yo, como ven ustedes, no preparo nada. Aquí yo hablo y digo lo que siento. Pero aquí me estaba recordando, y es cierto, los de mero arriba no pagan impuestos. Las grandes corporaciones no pagan impuestos. Entonces hay que cobrarles impuestos a ellos, no que pague impuestos la gente que ya de por sí no tiene nada. Entonces por eso les invito, día 8 de septiembre, a las 10 de la mañana en el Zócalo, nos vamos a reunir de todo el país. Vamos a ver si van a poder con lo de los aumentos de impuestos. Y aunque haya compromisos con el extranjero, tenemos que hacer valer la voluntad del pueblo de México. Y tenemos que luchar por esto, que es muy importante. Les pregunto, ¿van a ir? ¿Nos van a acompañar? Y ayúdennos a correr la voz. Ayúdennos a correr la voz, porque cada vez está más difícil la comunicación. Saben ustedes que la mayor parte de los medios de comunicación están bien controlados, maiciados. Hay honrosas excepciones. Saben que ahora que vino el presidente Obama, le escribí unas notas para recordarle su promesa incumplida
de regularizar la situación de nuestros paisanos que por necesidad se han tenido que ir a vivir y a trabajar en Estados Unidos. Y él había ofrecido desde la primera campaña una reforma migratoria. Se lo recordé, ahora ya se va a llevar a cabo esa reforma migratoria. Costó muy caro, se pagó un alto precio, porque para que aceptaran los republicanos, que son los más conservadores derechistas en Estados Unidos, los demócratas tuvieron que aceptar también la construcción de 1.300 kilómetros de muros en la frontera, y van a aumentar a los agentes de las patrullas fronterizas. Tenían 21.000, ahora van a haber 42.000. Van a sellar la frontera. Entonces, se beneficia a los que están allá, porque se les va a regularizar su situación, pero hay un tapón para quienes no tienen trabajo. Ustedes saben cómo está la situación en nuestro país, y la migración ha sido como una válvula de escape, así como la economía informal. Muchos que cuestionan a quienes trabajan por su cuenta y se buscan la vida. Si no fuese por eso, y no fuese por la migración, y este país hubiese estallado por completo. ¿Qué es lo que permite que se mantenga una paz relativa? Pues la migración, cada año, ahora menos, pero hasta hace poco se iban 500.000 mexicanos cada año a buscarse la vida del otro lado de la frontera. Y es muy preocupante que si aquí no hay crecimiento económico, porque no está creciendo la economía y no hay empleos, si se tapa la frontera, se sella por completo la frontera, vamos a tener aún más problemas en nuestro país. Bueno, todo esto se lo comentaba al presidente Obama, y también le decía, para que supiera, no para que intervengan, porque nosotros no queremos que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, sino para que se diera cuenta de lo que pasa en el país, o supiera de que en México solo hay 5 medios de comunicación independientes, 5 espacios de comunicación independientes, 2 periódicos, una revista semanal y 2 programas de radio a nivel nacional. 5. Y dije independiente, no quiere decir que estén con nosotros, porque hasta se alejan de nosotros para que no vayan a decir que nos están apoyando. Pero tengo que reconocer que son independientes, que no están apergollados al régimen. ¿Qué significa esto? De que solo el 0.5% de la población tiene información objetiva. Muy pocos, 600.000 ciudadanos, en un país de 115 millones de habitantes. La mayor parte de la información que se recibe es una información censurada, rasurada, hecha a la medida de los que se creen amos y señores de México. Por eso tenemos nosotros que correr la voz, tenemos que informar. Hay muchísimas cosas que la gente no sabe. Esto del avión de Peña Nieto, lo pregunto a veces en las asambleas, y les digo, a ver, que levanten la mano los que sabían que Peña Nieto se compró un avión de 7.000 millones, y menos de la mitad levanta la mano. Si les pregunto si saben que va a haber un plan para combatir el hambre, ahí sí, más, porque llevan 7 meses anunciándolo. No han entregado ni 1 kilo de frijol con gorgojo como están acostumbrados, pero ya está llena la gente ya de tanta publicidad. Lo que no sabe la gente es que ese plan, si se lleva a la práctica, va a requerir
3.000 millones de pesos. Y el avión de Peña Nieto cuesta 7.000. O sea, el plan para combatir el hambre menos de la mitad de lo que cuesta el avión de Peña Nieto. La gente tampoco sabe, porque eso pasa de noche, de que ya se reunieron hace 4 meses los del PRI en un Congreso Nacional en la Ciudad de México, ya reformaron sus estatutos para permitir el aumento del IVA, el cobro del IVA en alimentos y en medicamentos, y para permitir la privatización del petróleo. La gente no sabe, aquí sí, porque lo escuché, de que ya hubo una reforma en la Cámara de Diputados para que se puedan vender las playas del país a extranjeros. La gente no sabe de que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, el plan energético de Peña Nieto para seguir aumentando el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Muchos comerciantes de aquí del centro de Cuernavaca no saben que a partir de mayo subieron las tarifas eléctricas. Ahora se van a empezar a dar cuenta porque ya están llegando los recibos del bimestre de mayo-junio y se van a dar cuenta de los aumentos que vienen en el costo de la luz. Por eso tenemos que informar mucho nosotros, porque ¿cómo es que domina esta mafia? Por el control que tienen casi absoluto de los medios de comunicación. Así es como administran la ignorancia en el país. Y por eso tenemos que informar mucho a la gente. Entonces ayúdennos a correr la voz, a informarle a la gente. Vamos a la defensa del petróleo, vamos a que no aumenten los impuestos, porque no se justifica, de ninguna manera se justifica. Si pagaran impuestos los de mero arriba, si los altos funcionarios públicos recibieran salarios justos, no excesivos, si se atendiera las necesidades del pueblo, entonces sí se podría pensar en una reforma fiscal, pero de acuerdo a lo que establece la Constitución, una reforma fiscal progresiva, que pague más el que tiene más. Entonces no esta reforma fiscal que están proponiendo, que es leonina, que es una reforma fiscal para afectar aún más a las clases medias y al pueblo raso. Esto de las clases medias debe también de tenerse muy presente, porque están destruyendo a las clases medias. ¿Quiénes son los que están padeciendo más de esta política económica? Los integrantes de las clases medias, porque abajo, yo les digo, como han tenido necesidad de obtener los votos, reparten algo, migajas, entregan dádivas, despensas. Ahí están oportunidades, el 70 y más, todo esto que lo hacen para tener control, pero en las clases medias no hay nada. Ahí aumenta la gasolina, aumenta la luz, aumentan las colegiaturas, no hay trabajo, se está destruyendo a la clase media. Este es un modelo en donde hay unos cuantos mero arriba, en la punta del cerro, en la punta de la pirámide, y millones abajo, en la pobreza. No hay igualdad. Por eso tenemos que informar y vamos a la defensa del petróleo y vamos a que no aumenten los impuestos. Quiero terminar porque ya he hablado bastante. Quiero terminar con 2 asuntos, nada más. Primero, decirles que estamos construyendo Morena. Seguramente ya lo saben, pero volvemos al asunto de la comunicación. Tenemos que estar informando. Ya no estamos en el PRD, no estamos en el PT, no estamos en el Movimiento Ciudadano. Ahora es Morena. Yo fui fundador del PRD desde 1989. Fui presidente del PRD en mi estado natal, en Tabasco. Fui presidente nacional del PRD, pero en septiembre del año pasado decidí separarme del PRD. Sin pleito. Sencillamente no estoy de acuerdo con la política que llevan a cabo los dirigentes del PRD. Y ahora estamos construyendo
Morena, que queremos que no se eche a perder, que no es una tarea fácil, porque hay muchos vicios antidemocráticos. ¿Y por qué? Entre otras cosas, o sencillamente, porque nunca ha habido democracia en nuestro país. Entonces no tenemos cultura democrática. Y tenemos que remar contra la corriente. Y tenemos que evitar que Morena se desvíe, que se eche a perder. Y tenemos que cuidar todos a Morena, para que se entienda que Morena es un instrumento de lucha al servicio de la sociedad, no un instrumento de lucha al servicio de nosotros, de los dirigentes. Y que se entienda bien que no luchamos por cargos, que nadie esté pensando, sobre todo los que somos dirigentes, de que ya nos vamos a colar aquí en Morena. Como no pudimos llegar a regidores, presidente municipal, diputados, o cualquier otra cosa, en otros partidos, ahora aquí, en Morena, nos vamos a colar y vamos a tener cargos. Se van a ir por un tubo, porque eso no es lo que nosotros queremos y por lo que luchamos. Y todas esas mañoserías, todos esos vicios de estar pensando nada más en lo personal y no pensar en los otros, se puede atemperar solo con ideales, solo con principios, porque puede haber un estatuto muy estricto donde se expulse al que se porte mal, pero eso no resuelve. Si el problema de México, por ejemplo, fuese en las leyes, no habría problema, porque las leyes están bien en general. No hay ninguna ley que diga se permite robar, no hay ninguna ley así, al contrario. Entonces, el problema no son las leyes, el problema es la cultura que tenemos que ir cambiando entre todos. Y para eso, repito, solo ideales y solo principios. ¿Qué tenemos que entender quienes estamos en Morena? Primero, que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirvan. Segundo, que para nosotros el poder solo vale, solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Tercero, que para nosotros la política no es corrupción, la política es hacer historia, es transformar, que no es lo que piensan algunos politiqueros, que es la oportunidad para sacar provecho en lo personal. Eso no tiene nada que ver con la política. La política es servir a los demás, es un noble oficio que permite al ser humano servir a otro. Eso es la política. Y también entender muy bien que ser de izquierda, porque ya también basta de simulaciones, es sencillamente ser honesto y de buen corazón. No se puede ser de izquierda si no se es honesto. Un deshonesto no es de izquierda, un corrupto no es de izquierda. El que le da la espalda a los dolores de la gente no es de izquierda. Así de sencillo. No hace falta ser politólogo o experto en ciencia política. Con eso nada más, honestidad y buenos sentimientos. Eso es ser de izquierda. Entonces, así es que vamos a estar infundiendo ideales, principios, para que cuidemos a Morena y que sea un referente moral, que Morena sea respetada por eso, de una organización que tenga respeto por la integridad y por los principios y las causas que enarbola y defiende, que todos defendemos eso. Esto lo quería dejar muy claro. Y no pelearnos con nadie de ningún partido. El que llegue a Morena, que llegue por su propio pie, que llegue por su propia voluntad. Ahora lo decía yo en Jiutepec, porque ustedes saben que en Jiutepec y en otros municipios, pues gobiernan quienes surgieron de este movimiento. Y ahora se da el caso, pero no solo en Morelos,
Esto es a nivel nacional y no de ahora, no es nuevo. En donde después que llegan, ya no nos quieren ver. Ya no se quieren acercar. ¿Y saben qué decía yo ahí en Jutepec? Porque llegó la presidenta municipal, que se llama Silvia, tuvo el valor de llegar y estar conmigo. ¿Saben qué decía? Pues que son correspondidos, que así como también, así como ellos no quieren estar con nosotros, tampoco ya nosotros queremos estar con ellos. O sea, sí se entiende, ¿verdad? Miren, ya a estas alturas, a veces tenemos que hacer grandes sacrificios, pero no saben cuántas cosas se tienen que hacer por el ideal que perseguimos, por la transformación. Se tiene uno que autolimitar mucho, tiene uno que actuar de manera responsable, porque tiene uno el propósito de que las cosas realmente cambien. Y a veces tiene uno que hacer cosas que no le gustan a uno del todo, pero por la causa se hace. Bueno, pero ya basta, ya estuvo bien. Entonces, el que llega, bienvenido. El que llega a Morena, no forzar a nadie, que llegan por su propio pie, por su propia voluntad. Las puertas están abiertas. Y el otro asunto que quiero tratar ya para terminar es la relación con Graco Ramírez. Lo quiero tratar. No, tampoco se trata de pelearnos de estridencias. No se trata de eso. Nada más decirles que no tenemos ninguna relación con Graco Ramírez Garey Abreu. Ninguna. Miren, él ayudó hasta cierto punto, porque fue el primero que dijo que no quería nada con nosotros. Pues está correspondido. Tampoco nosotros queremos nada con él. Así, nada más, sin pasiones, sin odio. Nosotros no odiamos a nadie. Es nada más aclarar las cosas, porque sí nos delindamos, porque no queremos que nosotros nos echen la culpa de actitudes que no vemos bien, que no tienen que ver con la manera de pensar y con la forma de ser de nosotros. Nosotros no estamos de ninguna manera a favor de actos de corrupción. Eso tiene que quedar muy claro. No aceptamos actos autoritarios. En el caso de Morelos, en estos meses, aquí tengo mi relación, se han dado casos de autoritarismo que reprobamos completamente. En este caso, el caso de Huesca, que no se está respetando la voluntad de la gente. El caso también de Tetlama, en el caso de las mineras canadienses, que no se está respetando al pueblo. Y en el caso también de Tepoztlán, no se puede imponer ninguna obra si no se consulta al pueblo, si no se toma en cuenta la voluntad del pueblo, que es el que manda. Y ahora que venía también un señor muy enojado, reclamándome de que porque los había dejado sin empleo, Graco, porque les quitó unas concesiones de transporte. Entonces también aquí ya le cumplo al señor, diciéndole, no tengo nada que ver con eso, y repruebo todo eso. No significa el que nosotros vamos a estar peleándonos con Graco. Sencillamente era necesario que, estando aquí en la capital de Morelos, definiera yo este asunto, que se aclarara bien. Tuvimos que ir junto con él la campaña. Ustedes saben por qué. Porque estaba de por medio buscar la transformación del país, la unidad de todo. Pero no puede haber unidad a toda costa. No podemos estar siempre así, unidos,
cuando no tenemos los mismos ideales y los mismos principios. Entonces, yo quiero aclarar eso. Y para terminar, no me gustaría terminar así, porque no vine a eso. Yo, además, si me peleo, siempre busco a los de mero arriba, los machuchones, los camaján, con los 30. ¿Sí? No me gusta meterme a pelear en los estados, los municipios. Entonces no, lo tenía yo que hacer porque ya me lo están pidiendo, una definición. Y vale más que se diga, sin pleitos, sin estridencias, sencillo. Ya pintamos nuestra raya, hay un deslinde, no tenemos nada que ver con el señor Graco Ramírez. Eso es todo lo que quería comentar. Nada que ver. Y termino nada más diciéndole, y ayúdenme a correr la voz a todo el que encuentren de Morelos, díganle que muchas gracias porque nos dieron su apoyo, nos dieron su confianza en las pasadas elecciones. Aquí en Morelos ganamos ya en 2 elecciones presidenciales. Hemos ganado en Morelos, nos han dado los morelenses su apoyo y su confianza. Por eso, muchas gracias de todo corazón. Eso es todo. Muchas gracias, amiga y amigos.